Hemos estado viendo el mensaje a las 7 iglesias y la semana pasada estuve hablando acerca del mensaje a la iglesia de Esmirna, y aunque pues gracias a Dios no tenía nada en contra del Señor, solamente un mensaje perfecto para ellos es que no tuvieran temor, ¿sí? Porque iban a pasar una tribulación muy severa. Algunos cristianos iban a ser encarcelados y sabía él que había temor por la humanidad que ellos tenían. Luego vimos la iglesia de Pérgamo, que ahí sí tenía Jesús algo en contra de ellos, porque se habían estado mezclando algunos cristianos con costumbres paganas similares a las que se hacían en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda de Baal, de Balac y Balaam? Personas que no tenían temor de Dios, ¿sí? Entonces es ese tipo de personas adorando a diferentes dioses, en los sacrificados a los dioses, se estaba metiendo en la iglesia. Entonces tenía algo en contra, y usted se va a poder fijar que en cada una del mensaje hay un remitente. ¿Hasta quién va dirigido? Usted sabe, al ángel de la iglesia, hablamos de esto. También, ¿quién es el que manda el mensaje? El único que manda ese mensaje es Jesucristo, que él mismo se autodenomina con diferentes nombres que ya se han hablado en los primeros capítulos de Apocalipsis. Luego algunos los empieza a felicitar por lo que hacen, y después les dice que tiene en contra de lo que hacen, y de ahí termina con: si no se arrepienten, esto les va a pasar. Y viene la promesa que si se arrepienten, este es el premio que tienen. Así es la secuencia que tienen estas 7 iglesias. El día de hoy vamos a hablar acerca de el mensaje a Tiatira. Cada una de estas 2 iglesias que hoy vamos a ver, amados hermanos, tiene algo muy interesante, pero precioso que aprender. Si usted le saca provecho, ya va a ver que nos vamos a aprender el día de hoy. El significado de la iglesia en Tiatira, de la ciudad, en cierta manera, significa aquella que está cansada de sacrificar. Y siempre me gusta hacer un recuento histórico de la ciudad, para que eso nos dé esa idea de cómo se encontraba la iglesia. Esta ciudad de Tiatira es la ciudad más pequeña de las 7 iglesias. Mire qué interesante. No hay ningún registro de la historia de los cristianos en ese lugar que se hablara de alguna persecución hacia ellos. Oh, qué cómodo, qué bonito. No había persecución. No se escuchó en ningún momento. Bueno, todo va bien, ya sea política o religiosamente. Y otra vez, aunque era una ciudad pequeña, tenía un centro de negocios e intercambio muy importante. Era muy comercial, pero no solamente eso, sino que también era muy religiosa. Poseía su propio Dios, con D pequeña, patronal, de una gran colección de dioses griegos y romanos. Vea, siempre la idolatría en las ciudades, no se apartan. Pero ahí estaba esta iglesia de Tiatira, en esa ciudad pequeñita, pero dice que no se escuchaba de que habían habido persecuciones. Interesante. Yo me recuerdo, mis amados hermanos, que tenía más o menos como unos 12 años, y nos habíamos ido a vivir a una colonia, apenas unas que otras casitas por acá, calles empedradas, y bueno, teníamos unos vecinos y empezamos a tener amistad con ellos, y me hice de amigo de un gran amigo que tenía el mismo nombre que su servidor, Walter. Los dos éramos Walter, y íbamos creciendo juntos. Y por cierto, ellos eran muy católicos, pero aún así nosotros teníamos una amistad con ellos. Pero en cierta ocasión ellos piden permiso para que yo fuera con mi amigo a una excursión. ¿Sabe qué es una excursión? Un trip.
una excursión de la familia, una gran familia. Y lo que me quedó grabado en esta excursión fue lo siguiente: sí, yo crecí en un hogar cristiano, ¿sí? Pero da la casualidad que ellos iban a varios lugares. Entre ellos iba a un lugar que se llama Esquipulas. ¿Cuántos conocen esa ciudad en Guatemala? Esquipulas, ¿sí? Es una gran ciudad en Guatemala, muy religiosa, por cierto, y tiene un gran templo católico, tal vez muy pequeño como la Basílica de Guadalupe, más pequeño, pero es grande. Pero ahí tienen al famoso Cristo Negro de Esquipulas, ¿sí? Y ellos iban a visitar ahí, a ese lugar. Yo pienso que si mi mamá hubiera sabido que iban a ese lugar, yo tenía alrededor más o menos como 12 años, yo creo que no me deja ir. Pero lo que le quiero decir es que me quedó tan grabado a mí esa situación cuando fuimos. Yo era menor de edad y por supuesto no me podían dejar ellos afuera en el carro o en el hotel donde estaban, ¿sí? Ellos iban a varios lugares, pero entre ellos visitaron ahí. Pero lo que me queda a mí grabado es que entra usted a un lugar enorme, grande, en donde hay muchas veladoras, y comienza usted a caminar como todos los demás alrededor, ¿sí? Sí, gracias, Manuel. Y en todo alrededor, pues usted ve todas las imágenes, ¿sí? Y cuando va caminando, va llegando hacia donde está el famoso Cristo Negro de Esquipulas, allá en el fondo. Fue un escultor que lo pintó de esa manera, ¿sí? Bien venerado. Pero el punto que quiero llegar es que cuando llegamos nosotros hasta casi donde está, íbamos en línea, y estas fueron las palabras que me dijeron los familiares de los amigos que yo iba: cuando camines ahí, me dice, no le vayas a dar la espalda a Cristo, ¿sí? O sea que pasábamos así, y luego teníamos que en reverencia no darle la espalda, ¿sí? Yo creo que hasta el día de hoy todavía se hace esa reverencia. Pero una ciudad muy religiosa, hasta el día de hoy es una ciudad muy religiosa, que me quedó grabado a mí en la mente. Yo no sé, no recuerdo si se lo dije a mi mamá, porque si no, jamás me vuelve a dejar a salir con ellos, ¿verdad? Pero en cierta manera, porque nosotros pues no creemos en un Jesús muerto que está en la cruz del Calvario clavado siempre. Usted y yo fuimos levantados para adorar a un Jesús vivo y verdadero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo traigo a colación porque estas ciudades, si usted se va a dar cuenta, todas eran idólatras. Muchas de las idolatrías de los dioses que tienen ahí todavía el día de hoy envuelven a mucha gente, esos dioses de los griegos. Y entonces toda esa situación afectaba a cierto grupo de cristianos. Y aquí en Tiatira no era la excepción. Algo que quiero mencionarles también, que la famosa mujer que se habla en Hechos 16, 14 y 15, Lidia. Ustedes tal vez cuando estudiamos el libro de Hechos, salió a relucir Lidia. Dice, Lidia era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ¿Ve cómo está conectado? Y dice que ella era famosa por la fabricación de un tinte de púrpura. O sea que en esta ciudad hacían ese tinte y era famosa por hacer telas. Recuerde que Pablo se dedicaba también al trabajo de hacer carpas, telas, ¿sí? Entonces dice en el capítulo 16, versículo 14 y 15, para hacerles el recordatorio, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, o sea, ella era parte del equipo de los cristianos de la iglesia que estaba en Tiatira, ¿sí? Dice, estaba oyendo a Pablo predicar, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Podemos observar entonces que Lidia era una comerciante, pero adoraba a Dios también.
No tiene nada malo que uno sea comerciante, que trabaje, pero ella adoraba a Dios. Quizás era parte también, como lo dije anteriormente, de la iglesia de Tiatira. Vea qué interesante. Ahora vamos a estudiar esta iglesia en Tiatira. Veamos, es importante reconocer que Jesús otra vez se describe a sí mismo en los primeros versículos. Veamos, analicemos el pasaje. Dice: escribe al ángel de la iglesia. Usted ya sabe, ya lo hablamos, al ángel, ¿qué significa? El Hijo de Dios. Un título que enfatiza la deidad de Cristo Jesús. Dice que en el pensamiento judío, ser hijo de algo o alguien significaba que tú tenías la misma naturaleza. Es como decir que tengo el mismo ADN que mi papá, ¿sí? En este caso, tan hermoso se siente cuando se nos dice, que le dicen al hijo: ¿cómo te pareces a tu papá? ¿Verdad? Qué bonito se siente el papá que su hijo. ¿Cómo se sienten padres cuando, y ahorita que acabamos de celebrar el Día del Padre, igualito a, disculpen que salga el chapín, igualito a vos, ¿verdad? Igualito a ti, sí, se parece. Y por eso el Señor se presenta a sí mismo, dice: y el Hijo de Dios. Jesús posee la naturaleza divina y la naturaleza de Dios. Mire qué hermoso. El que tiene ojos como de fuego. Otra vez la misma descripción de sí mismo. Es la misma visión que tuvo Juan en Apocalipsis 1:14. Él mismo otra vez se vuelve a describir, y la idea de enfatizar es que sus ojos miran no solamente con ojos de misericordia, no solamente con ojos de amor, sino que sus ojos, dice, como de fuego. También Él ve con unos ojos de juicio penetrante, porque sabe una cosa: nuestro Señor Jesucristo, cuando vino la primera vez a nacer, vino con esa redención para nosotros, pero la segunda vez va a venir como justicia para las naciones. Aquellos que no creyeron en Él tendrán su recompensa. Aquellos cristianos que solo venían a la iglesia y no creían fehacientemente en Él y no ponían en práctica, también tendrán su recompensa. Entonces ahí vemos claramente que Él mismo le dice: el que tiene ojos como de fuego. Y no solamente eso, vea el versículo 1: y pies semejantes al bronce bruñido. Ay, hermano, ¿qué significará eso, Pastor Walter? A ver, ¿qué significa bronce bruñido? Otra vez es la visión que tiene Juan en el capítulo 1, versículo 15. El bronce bruñido enfatiza pureza, porque sabemos que el bronce es puro. Pero usted dice: todavía no me queda claro qué es el bronce. El bronce es un metal precioso también, pero ¿de dónde sale el bronce? El bronce se obtiene de una mezcla entre el cobre y el estaño. Una mezcla a temperaturas muy altas. ¿Por qué es que le explico esto? Porque quiero llegarles a entender por qué el Señor dice: mis pies son semejantes a un bronce bruñido. Cuando el bronce es bruñido, o sea que cuando se ha metido a esas grandes temperaturas entre el cobre y el estaño, sale el bronce bruñido, o sea que sale brillante, reluciente, que fue sometido a una prueba de fuego para obtener una purificación, pero bien exacta. Y esta representación, amados hermanos, nos habla de la gloria y majestad de nuestro Señor Jesucristo. También enfatiza su constancia, sabiendo que el bronce es un metal fuerte y era muy conocido en la antigüedad. Y por último también, amados hermanos, dando a entender que sus pies son fuertes. A Él nadie lo vence. Me encanta cómo el Señor Jesucristo se presenta siempre en cada iglesia. Imagínese cuando si usted ha estudiado o se presenta en algún momento dado en un lugar, por ejemplo, en este caso, va a un lugar y usted ha estudiado un doctorado o va como una licenciatura, y cuando la persona lo presenta,
hay ocasiones y no sé si el domingo se recuerda al pastor que nos predicó, cómo lo presentaron, qué hermoso, es un profesor de tal universidad que ha dado clases y es tan hermoso cuando hay una presentación tan grande. En este caso, nadie lo estaba presentando, él mismo se está presentando para darle esperanza a una iglesia. Qué hermoso. Él mismo dice, aquí les está hablando aquel que es hijo de Dios. Aquí les está hablando aquel que tiene los ojos como fuego. Aquí les está hablando aquel que tiene los pies como de bronce bruñido. Ya les expliqué. Qué lindo es ver a nuestro Señor presentándose a sí mismo. Pero no solamente eso. Jesús sabía acerca de los cristianos de Tiatira también. Aunque la ciudad era pequeña, nada pasa desapercibido delante del Señor. Nada. Dice ahí en el versículo 19: yo conozco tus obras. Aquí en Los Ángeles hay unas calles, creo que en Vermont o Vernon, en Los Ángeles, y algunas donde usted pasa y ve varias iglesias con nombres, ¿verdad? Y se ve el cuartito pequeñito, ¿sí? Y usted dice, qué chiquita está esta iglesia. Pero usted no se imagina la presencia de Dios que también se manifiesta en estas iglesias pequeñas. Como el Señor también tiene en mente cada una de estas iglesias, que aunque pequeñas en cantidad o en tamaño, su presencia está ahí. Y es lo que sucedía también. No pasó desapercibida esta iglesia delante del Señor, porque a pesar de que estaba en esta ciudad pequeñita, el Señor la menciona en Apocalipsis capítulo 2, para que usted y yo aprendiéramos algo de esta iglesia y que nos quedara en nuestro corazón. Dice, yo conozco tus obras. De igual manera el Señor le da valor y le dice que conoce sus obras. Quizás pudiéramos pensar que esta iglesia tan pequeña nadie se iba a dar cuenta, así como decía anteriormente, en una calle tan transitada, pero Jesús se fijó todavía en ella y le dice, yo conozco tus obras. Yo recuerdo que, miren qué interesante, crecí en este hogar cristiano y íbamos a una iglesia que se llamaba Roca de Salvación en Guatemala. Ahora es bastante grande, por cierto. Pero de ahí de esta iglesia salió una hija que se llama Siloé, una hija, o sea, otra iglesia que le pusieron el nombre Siloé, ¿sí? Nosotros nos tuvimos que mover a esta iglesia porque en aquellos tiempos, no van a pensar que ya tengo mis añitos, pero soy joven, por cierto, pero me recuerdo en aquellos tiempos, vamos, a las 9 de la noche ya no habían buses. Y entonces nos quedaba lejos la iglesia porque estaba en el centro de la ciudad. Y habían ocasiones que teníamos que caminar hasta llegar a la colonia donde vivíamos. Entonces compraron un terreno y se formó la iglesia Siloé. Mis abuelos no son pastores, pero son pregoneros de iglesia. Y ellos empezaron a ayudar al pastor ahí en esta iglesia Siloé. Ahí todos mis tíos son cantantes y músicos, y mi abuelo también tocaba de todo instrumento que usted le ponía ahí. Tocaba y sabía leer el solfa también, todo. Él sabía tocar acordeón, órgano, en fin. Pero de ahí nosotros nos movimos a otra colonia. Ya nos tocaba que venir a esta iglesia Siloé. Nos quedaba retirado. Mi mamá evangelizó a una vecina, ella aceptó a Cristo y me cuenta entre sus anécdotas que cuando era el servicio de damas, allá era en la tarde, cada viernes, se iban allá en camioneta y ya venían. Pero en una de esas fueron asaltadas
Entonces la iglesia Siloé dijo: momento, yo creo que ya no es muy peligroso que ustedes vengan hasta acá. Vamos a ir a formar un campo, le llaman allá, una célula. Y yo recuerdo, mis amados hermanos, que cuando nos pasamos a vivir con mis papás, mi mamá como con mi papá pudieron levantar allá le llamaban una covachita, que es como una casita apenas con unas láminas y también una madera toda rústica alrededor. Esa era nuestra casita. Y felices porque ya no estábamos rentando, porque el terreno ya era nuestro, ya se estaba pagando. Pero lo que le quiero decir es que a la par había un terreno baldío. Se pidieron permisos y ahí a la par se podaba la grama. Y cada martes, amados hermanos, llegaban los hermanos. A mí me tocaba, ya que el jovencito, sacar las sillas porque se quedaban ahí con nosotros. Poníamos la energía eléctrica, todo contento, y empezaron a llegar ahí hermanos, empezaron a evangelizarse en la colonia. Y en la colonia, amados hermanos, a los años se formó una congregación, la otra hija de Siloé, que se llama Canaán, hasta el día de hoy. En un lugar pequeñito, ¿sí? En un lugar pequeñito se formó esta iglesia. Entonces, ahora recopilando: Canaán, hija de Siloé; Siloé, hija de la Roca de Salvación. Cuando yo me vuelva más adulto, regreso a Roca de Salvación, donde conozco a mi amada esposa, y ahí nos casamos, y 30 años de casados. Ve cómo esa historia, pero de un lugar pequeño comenzó algo grande. Y el Señor se fijó en ese lugar pequeño y conoce tus obras. Y sabía que cada martes, amados, salíamos a evangelizar a las iglesias, a las calles. Y de esta congregación Canaán, hoy hay muchas familias de ahí alrededor mi colonia se llama, por supuesto, la colonia se llama Las Golondrinas. Entonces ahí se empezó ese campo que ahora se mantiene a través de Iglesia Canaán. Pero ¿sabe una cosa? Esas obras que el Señor Jesús conocía tenían unas cualidades hermosas. Veamos qué tenía esta. Dice: vea las cualidades. Una iglesia modelo. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Vea las 4 cualidades más hermosas que tiene una iglesia: amor, fe, servicio, paciencia. ¿Quién no quisiera estar en una iglesia así? Donde hay amor, donde hay fe, donde hay servicio, donde no se tiene que rogar a alguien para que ayude, y donde también hay paciencia. Qué cualidades tan preciosas, ¿verdad, amados hermanos? Una iglesia modelo con 4 grandes cualidades esenciales que toda iglesia desea tener. Tenía amor tanto para el Señor como entre ellos. Oh, qué lindo, se parece a Misión Ebenecer. Conocían acerca del servicio, un ministerio muy precioso. Mantenían una fe y paciencia digna de mencionar. 4 cualidades preciosas. Uno diría: wow, el Señor lo menciona, los está felicitando. Conozco tus obras, los están halagando. Y usted dirá: qué bonito, qué hermoso. Pero no solamente eso. Vea, siga leyendo ahí el versículo 20. No, pero versículo 19. Y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Puede imaginarse escuchar a Jesús este halago tan precioso? No solamente tenía estas obras, sino que estas obras iban creciendo más. O sea que su amor iba creciendo, su fe iba creciendo, su servicio iba creciendo y su paciencia iba creciendo. Usted me dirá hoy en día: ¿dónde habrá una iglesia de esas para poder yo ir y buscarlas? Donde hay un amor sincero entre los hermanos,
donde hay una fe inquebrantable, donde cuando vienen pruebas, en lugar de salir huyendo, más nos congregamos en la casa de Dios, donde hay un servicio pleno y grande, donde dicen: aquí vamos, hermano, ¿qué necesita de mí? Aquí estoy para servir el nombre del Señor. Hay hermanos que tienen un don tan precioso, y aquí en la iglesia también, que es el don de servicio. Dios les siga bendiciendo también. Y lo último, paciencia. Como dice el pastor, bendito. Tenía una paz, iba creciendo también. Aquellos líderes preciosos, yo me los puedo imaginar pacientes con el grupo. Qué lindo, ¿verdad? Yo quisiera estar en una iglesia, usted diría, yo quisiera estar en una iglesia ahí, así como esa. Pero sigamos leyendo. Pero a pesar de todo esto, a pesar de que su amor iba creciendo, y a pesar de que su fe, su paciencia iban en crecimiento, el Señor no solamente ve sus obras, Él también ve algo que está afectando en esa iglesia. Pero, hermano, todo va bien, ¿verdad? Cuando a alguien lo felicitan. Felicidades, hermano Walter. Qué bueno lo que está haciendo. Pero, déjeme decirle esto. ¿Cómo se han de haber sentido? Aquí vamos bien, todo está bien. El Señor Jesús nos está halagando en este mensaje que ha llegado y que nos lo está leyendo el ángel, el líder de la iglesia. Pero dice, como que cuando alguien nos da una felicitación por lo que hacen, y lo acabo de mencionar, dice, pero nuestro corazón y mente comienzan a trabajar y dice: ¿y ahora qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Jesús ve en la iglesia de Tiatira muchas cosas buenas, pero a pesar de todo lo bueno, existían unos problemas muy significativos, suficientemente grandes para que Jesús dijera: pero tengo algo. Lo cual significaba que a pesar de todo lo bueno, Jesús también dijera: tengo unas pocas cosas delante de ti, contra ti. ¿Cuáles eran, amados hermanos? Y qué tan peligroso. Usted y yo tenemos que tener con los ojos bien abiertos, y no solamente los ojos físicos, sino los ojos espirituales, cuando algo así como lo que ahorita les voy a mencionar se empieza a entrometer en una iglesia. Dice que toleras a esa mujer Jezabel. La corrupción en la iglesia de Tiatira se centraba en una mujer a la que Jesús llama Jezabel. Por supuesto, no era ese el nombre literal de ella, pero Él le pone ese título. Ya vamos a ver por qué. Creo que algunos de ustedes han escuchado mencionar a esta mujer en la Biblia, ¿verdad? Jezabel. ¿Sí? ¿Quién era Jezabel? Era un hombre representativo de una profetisa. Vea el versículo ahí: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer que se dice llamar profetisa. Estaba confundiendo a la iglesia, que seguía el mismo patrón de Jezabel mencionado en el Antiguo Testamento. Si usted quiere anotar ahí donde se menciona, Primera de Reyes capítulo 19, es cuando, ¿se acuerda cuando Elías acababa de descender fuego del cielo por el poder de nuestro Señor, ¿sí? y consumió todos los altares de Baal, ¿sí? Y de ahí mató a todos los sacerdotes. Pero a los días también Jezabel se entera de esto y le manda a decir: te voy a matar. ¿Y sabe qué hace Elías? Sale corriendo. Después de haber hecho ese gran milagro, ¿sí? Lo ahuyenta una mujer. Esa es la mujer Jezabel, pero no es la que se menciona en el Apocalipsis. Es un representativo de esa mujer. Pero como a todo persona mala, tanto hombre como mujer, le llega su día. Veamos aquí en el Segunda de Reyes capítulo 9, 30 y 37, muere Jezabel. Solo para que ustedes lo anoten ahí. Es como decir, amados hermanos, imagínense llamar a alguien y ponerle de nombre Judas, o ponerle de nombre Hitler, o ponerle de nombre Nerón. ¿Cuántos se animarían a ponerle esos nombres a sus hijos?
porque usted sabe de quién están hablando, ¿verdad? También usted ha escuchado a algunos pastores que dicen en sus predicaciones: tenga cuidado con el espíritu de Jezabel. Bien. Pero yo no me atrevo a decir que no solo aquí en este pasaje habla de la mujer, pero también hay hombres que llegan a confundir en las congregaciones con costumbres, con cosas por el estilo, que vienen a confundir la doctrina por la cual nosotros hemos sido cimentados, por lo cual eso afecta al grupo de la iglesia. Veamos ahí, dice ahí que se dice profetiza. Ella en realidad, amados hermanos, no era profetisa, se decía, por eso dice así, se dice profetiza. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que se dicen llamar profetas y que dicen: Jesús me dijo, o haz esto y lo otro, mira esto y lo otro. Porque sabe una cosa, mis amados hermanos, sino que ella decía para que entendiera, o sea, al parecer los cristianos lo recibían como una profetisa, ya los estaba envolviendo a ellos. Por tal motivo Jesús le da una advertencia. Vea que dice Mateo 24:11, y él lo había anticipado claramente. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya lo había enseñado, porque dice ahí algo que la mujer con título de Jezabel hacía. Dice que ella enseñaba y seducía a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jesús está describiendo específicamente el pecado que está haciendo esta mujer. Era una mala influencia inmoral y pecaminosa para los demás. Ella corrompía a los siervos. Pero tenga cuidado en este aspecto, porque a todo ese tipo de personas siempre les llega su día. Vea lo que dice Marcos 9:14. Dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase ¿en dónde? Una piedra de molino en el cuello y se arrojase al mar, porque la ira de Dios va a venir sobre ese tipo de personas. Y usted se va a dar cuenta que le dio tiempo para arrepentirse. Dice ahí: le he dado tiempo, versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hay personas tercas que confunden, amados hermanos, a los cristianos. ¿Sí? Hoy en día, mis amados hermanos, entran todavía personas con aquellas creencias que traen de lo antepasado. Tengan mucho cuidado, amados hermanos. Todavía hay cristianos que guardan por ahí sus ídolos escondidos abajo de la cama o atrás de la puerta. Hay quienes que tienen aquellas herraduras colgadas, o tienen también ajos ahí colgados para que espanten a los malos espíritus. O hay quienes que tienen la Biblia abierta en el Salmo 23 para que me cubra. No, amados hermanos, la sangre de Cristo tiene poder. Él es el único que nos libra de todo pecado y de toda maldad, de todo espíritu. Él es el que nos cubre, amados hermanos. Ya no estamos en esos tiempos, amados hermanos, en los cuales estábamos confundidos. Si le rezas, si le oras a San Canadapio, no se me viene ninguno, pero digo, y todavía tienen, yo todavía le oro a mi virgencita. No, el único que intercede por cada uno de nosotros se llama Jesucristo. Y Él está molesto aquí porque sabe una cosa: se dejan dominar por una mujer que se dice llamar profetisa y no lo es, y les enseña y los seduce a fornicar. Y usted sabe qué significa la fornicación, ¿sí? Que tenían a Jesús como un doble plano. Pues sí, te tenemos a ti, pero también aquí tenemos a esta profetisa que nos está enseñando que debemos de ir a adorar a los ídolos. Primero le entregamos la comida, ya cuando está santificada ya la podemos comer.
No, amados hermanos, eso acaba las iglesias cuando no nos damos cuenta que el único Rey de reyes y Señor señores se llama Jesucristo. Amén. Y también viene la amenaza para ella. Estamos escuchando que ella no se arrepiente. Le he dado tiempo. Amados hermanos, nuestro Señor Jesús es un Señor tan precioso, lleno de misericordia y de bondad, que le he dado tiempo. Amados, es una gran enseñanza. Le he dado tiempo. ¿Cuántas veces nosotros nos dio tiempo el Señor para arrepentirnos? Aunque yo le he dicho a usted que yo nací un hogar cristiano, yo tuve que aceptar a Cristo como mi Salvador, y en el tiempo de mi juventud sufrí unas etapas bien difíciles, mis amados hermanos. Pero dice, yo me pongo a pensar, te di tiempo, Walter, para que te arrepintieras. Pero gracias a Dios que Él me dio ese tiempo, porque pude venir a los pies del Señor y conocerle, enamorarme más y más cada día de Él. Yo espero que ustedes también cada día se enamoren más y más, porque el Señor le ha dado tiempo, nos dio tiempo para arrepentirnos. Y dice que le dio tiempo, y como no se arrepentía, dice que ahora lo va a poner en cama. El adulterio que estaban haciendo, dice, era un adulterio sexual y un adulterio espiritual, porque ellos estaban adorando a otros dioses y estaban haciendo infieles al Señor. Pero dice que la recompensa viene. La recompensa viene. Ve el versículo 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman de las profundidades de Satanás. O sea, amados hermanos, es algo tremendo espiritual que estaba pasando ahí. No os impondré otra carga, dice el Señor. Pero dice ahí, al que venciere, ahí viene la promesa, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Había un remanente fiel de esta influencia inmoral e idólatra. No debemos de desanimarnos por completo, porque debido a esta inmoralidad, porque siempre va a haber un remanente fiel que adora a Jesús fervientemente. Dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. Jesús prometió que su pueblo reinaría con él, y le ofrece una parte de su reino. Mire qué precioso. No solamente eso, sino que regirá con vara de hierro. Lo confirma en Salmo capítulo 2. Nos habla de la autoridad del Mesías cuando viene sobre esta tierra. Y no solamente eso, le daré la estrella de la mañana. Jesús le ofrece una recompensa aún más grande que el reino. Él se ofrece a sí mismo como recompensa, porque sabe una cosa, también en la palabra de Dios, la estrella de la mañana es Jesucristo. Vea lo que dice ahí Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, yo seré el premio que ustedes obtienen, pero si permanecen fiel. Y este mensaje es para todos. El que tiene oído, oiga. Cada mensaje a cada iglesia termina con esto: el que tiene oído, oiga. No solamente ese mensaje era para las iglesias. Hoy en día usted está escuchando este mensaje, usted ya lo oyó, ya lo entendió, y ahora ponerlo en práctica. Pero no solamente eso, también la iglesia de Sardis, amados hermanos, era una iglesia que estaba tremendamente en pecado. Dice el mensaje a los 7 espíritus, nuevamente en el versículo 1 del capítulo 3. Vamos al capítulo 3. Nuevamente Jesús se describe a sí mismo, utiliza términos que nos habla de su carácter como amo de cualquier poder espiritual y autoridad. Es interesante ver la repetición del número 7, que nos ayuda a entender que 7 es el número de plenitud. Si no lo había notado ahí, es un número precioso, el número 7. Si Jesús tiene la plenitud del Espíritu de Dios en sí mismo, también tiene la plenitud en el Espíritu Santo para darnoslo a la iglesia. Las 7 estrellas también que menciona ahí en el mensaje a Sardis. Ahora estamos en el mensaje a la iglesia en Sardis.
Jesús tiene la plenitud de esta iglesia en su mano. Recordamos que las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias. Pero también, amados hermanos, ¿qué sabe Jesús de los cristianos en Sardis? Yo conozco tus obras que tienen nombre. Esto, amados hermanos, esta iglesia es bien importante, amados hermanos, que usted y yo aprendamos el día de hoy. Yo conozco tus obras que tienen nombre. La iglesia tenía un nombre para el Señor. Dice que vives. Ah, qué bonito. Pero lea la segunda parte. ¿Qué dice en su Biblia? Estás muerto. Wow. Eso sí, es como un balde de agua fría. Jesús sabía que Sardis tenía un nombre. Sabía que todo parecía que estuviera vivo. Él lo conoce. Y bien tanto la ciudad como la iglesia. Pero una cosa, amados hermanos, la iglesia de Sardis se miraba como un difunto, un edificio destruido, los miembros peleándose. O sea, no nos confundamos a esto. No era que esto estaba pasando, que el pastor estaba listo para irse. No, esta era una iglesia ocupada. La iglesia de Sardis era una iglesia ocupada, con reuniones cada noche, con muchos ministerios, todo un movimiento, con promociones, publicidad, siempre con algo sucediendo en la iglesia. O sea, había actividad en esa iglesia. Pero no importa cuánta actividad que haya en una iglesia, pero si la iglesia no está haciendo la voluntad de Dios, está muerta. La adoración no sube. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Sardis. Ante los ojos de Dios, esta iglesia muy ocupada y todo, estaba muerta. Dice, estás muerto. Qué terrible que Jesús diga esto. Tener la fama de estar vivo, pero el Señor le diga, estás muerto. ¿Han ido ustedes a aquella gran iglesia que se encuentra allá por Los Ángeles? Es hermosa iglesia, grande. Ahí todos los días de la semana, es un decir que estoy hablando, ¿sí? Todos los días de semana se reúnen. Mira que está ahí, que mira el otro. Pero los mismos, no hay crecimiento. Y usted ve ahí lo mismo, las grandes multitudes, pero son los mismos. No hay crecimiento, no hay palabra. Todo lo hacen por costumbre. Y aparenta que la iglesia está bien, está, wow, mira, el gran edificio. Cada día yo veo que lo están remodelando. Qué lindo, mira los grandes pilares que se ven. Oh, mira que ya compusieron todo. Pero sabe una cosa, para el Señor está muerta. Y tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, que una iglesia se convierta en moribunda delante del Señor cuando creemos que porque hay tantas actividades en una iglesia estamos bien con el Señor. Vea lo que dice aquí. La iglesia de Sardis era lo que conocemos como cristianos nominales. Anote esta palabra si gusta. ¿Qué es un cristiano nominal? Alguien que se identifica como cristiano, pero que cuya fe no tiene impacto significativo en su vida. Asisten a la iglesia, participan en actividades cristianas, pero su comportamiento y decisiones no reflejan consistentemente los principios de la fe cristiana. Ese es un cristiano nominal que hoy en día existen en las iglesias. Posibles síntomas de una iglesia o creyente moribundo. Anote esto, amados hermanos. Dice, estar satisfechos y descansar en los logros del pasado. No, si aquí usted viera cómo hacíamos antes. Se quedan en el pasado. Estar más preocupados en las formas que en la realidad espiritual.
estar centrados en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales. No, vente, va a haber una actividad tremenda donde vamos a recaudar fondos. No, yo lo que quiero es oración. Mi familia se está perdiendo las drogas y el alcohol. Yo lo que quiero es que vayan a visitar. No, mira, el domingo va a haber una tremenda actividad. Vente, miras, vamos a vender esto y vamos a ver. Yo lo que quiero que vengan a mi casa porque se ve, yo no duermo, hay espíritus ahí. Ay, a mí me da pena ir ahí. Mejor, ¿sabes qué? Le voy a decir al pastor César, mejor que vaya. Hay ocasiones, mis amados hermanos, lo que una iglesia necesita es acercarse más a Dios en lo espiritual y no en lo material, para que haya un crecimiento genuino. Y la iglesia en Sardis, eso es lo que estaba pasando. Se estaba muriendo. Se estaba muriendo. Dice ahí también, tener interés por las cosas materiales que en las espirituales. Estar más atentos a lo que los hombres piensan de nosotros, a lo que Dios dice. Hacer énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. No, es que nosotros los de la denominación tal somos mejores que los de la denominación tal. Mentira, amados hermanos. Lo que vale es cómo está tu corazón delante del Señor. Cómo te acercas más al Señor. Dice, una ilustración que describe a la iglesia en Sardis es esta. Era como un museo de animales disecados. El Señor usó esta expresión a los judíos. ¿Se acuerda cuando le dice, ustedes son unos sepulcros qué? Imagínense, qué terrible. Y en seco le dice, sé que tu nombre es que vives, pero estás muerto. Amados hermanos, el Señor es un Dios amoroso y yo lo sé. Él es un Dios misericordioso, yo lo sé. Pero cuando Él le dice a usted la verdad, se lo dice así, no dándole tantos rodeos ni de vuelta al asunto. Y así lo dice. Dice un llamado al arrepentimiento. Le dice una cosa: aquel remanente fiel. En cada iglesia que usted va a leer ahí en la palabra de Dios, hay un remanente fiel. A ese remanente fiel Él se dirige, le dice: sé vigilante. Este remanente fiel y verdadero en la iglesia de Sardis estaba en peligro de extinción. ¿Sabes un animal que está en peligro de extinción? Sí, que hoy dicen hay que cuidarlo. ¿Sabe? La iglesia de Sardis casi estaba en ese aspecto. Ya los cristianos ya no estaban, ya no había un crecimiento. Estaban cómodos, gracias hermana Vilma, estaban cómodos. La falta de alerta espiritual puede resultar muy costosa. Dice el apóstol Pablo en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Es que, amados hermanos, nos descuidamos así un poquito y, amados hermanos, Él aprovecha. Solo se le deja un poquito abrir la puerta o lo que sea, Él aprovecha y entra. Pero dice ahí: afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante. Que diga eso el Señor, amados hermanos, es bien triste. Pero no todo está perdido. En aquella iglesia había algunos auténticos creyentes, pero aún ellos corrían peligro de enfriarse espiritualmente. La queja del Señor era que sus obras se alinearan a la voluntad del Señor. Y le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Ese remanente fiel en la iglesia de Sardis, ellos deberían de acordarse, tomarlo en cuenta, recordárselo y lo que habían escuchado. ¿Se acuerda cuando cayó el derramamiento del Espíritu Santo? Amados, nuestra amada iglesia cada año nos recuerda de los 50 días que pasaron cuando cae el derramamiento. No lo tome solo por así de sencillo, mis amados hermanos. Es un recordatorio de ese gran día que
Los hermanos en Jerusalén no sabían en qué momento iba a caer, pero ellos estaban unánimes en oración, en ayuno, juntos, en amor. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de estarnos recordando. Oye, el derramamiento del Espíritu Santo, mira cuando cae el poder del Señor en cada uno de nosotros. Y es lo que necesitaba saber Sardis, que se recordaran que eso había pasado. Dice: acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré por ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. Vea lo que le dice ahí en el capítulo 3. Un llamado a velar o estar atentos nuevamente. Esta es una advertencia acerca de la venida del Señor. Vendré por ti. Y por último, amados hermanos, la promesa para los vencedores: y andarán conmigo. Andarán conmigo. Versículo 5 del capítulo 3. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Andarán con el Señor. Al remanente fiel tendrá una comunión íntima y personal con el Señor. Y no solamente eso, mis amados hermanos, sino que no borraré su nombre del libro de la vida. Mire qué lindo, mire qué precioso. No borraré su nombre del libro de la vida. El nombre de los verdaderos creyentes está registrado en el libro de la vida. Ese es mi Señor, ese es mi Salvador. Que el nombre de usted esté en el libro de la vida para siempre, y que usted cuide su vida espiritual. En estas dos iglesias aprendimos algo el día de hoy: a mantenernos firmes durante el proceso que estemos con el Señor, esperando su venida, esperando su regreso. Póngase de pie. Qué lindo es nuestro Señor. Qué lindo es nuestro Señor. Yo creo que cada vez en nuestras oraciones debemos de decirle al Señor: Señor, ayúdame a serte fiel. Ayúdame a serte fiel. Hoy más que nunca también, amados hermanos, también podemos decir: Señor, ayúdame a ser fuerte contra las acechanzas del enemigo. Hay tiempos de preocupación, hay tiempos de angustia, pero lo que menos debe hacer el cristiano hoy en día, amados hermanos, es alejarse del Señor. Es lo menos. Tengo compañero de trabajo que ya no asistía a la iglesia, y hoy con lo que está pasando, ¿sabes qué? Yo creo en Dios, ya vamos a pasar. Y yo lo aprovecho para otra vez: ánimo, oremos, y oramos juntos. Pero usted y yo estamos aquí en un hermoso lugar donde nos podemos hacer más fuertes entre nosotros mismos, amados hermanos. Seguir alabando el nombre de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por cada enseñanza de cada iglesia que hoy recibimos, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Sin ti nada somos, Padre. Contigo lo tenemos todo. Ayúdanos, Señor amado, a serte fieles, Padre, a buscar cada día más y más, Señor, tu rostro, Padre celestial, a través de tu palabra, a través de la oración, Señor. Que nadie de los que está aquí, Señor, desfallezca. Que sepa, Señor, que tú estás con ellos. Así como le decías esas palabras de esperanza a cada iglesia, Señor: al que venciere, al que venciere. Y Señor amado, nosotros queremos estar en esta lista de ser más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra esta noche, Señor. Y síguenos, Padre celestial, fortaleciendo en estos días fuertes que vienen, Padre. Estamos en tus manos, Señor, y te damos la honra y la gloria. Ruego por mis pastores que están aquí también,
Que, Señor amado, tú los uses tremendamente para honra y gloria tuya, Padre celestial, con fuerza y con poder, Padre celestial. Te adoramos, te bendecimos, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor.